Bueno, en este video vamos a aprender cómo formatear nuestra computadora y cómo instalar Windows 7 desde cero. Ahora, esto de formatear una computadora y volver a instalar Windows desde cero tiene muchísimos beneficios. Entre ellos, el primero va a ser que va prácticamente a corregir cualquier problema que actualmente tú tengas. Algunas personas por alguna situación, ya sea por infección o por error, dañan lo que es su sistema operativo y algunas veces cuando prenden la computadora ya no empieza Windows, o en otras ocasiones, aunque sí empiece Windows, prácticamente el sistema ya no funciona bien. Ahora, bajo estas circunstancias, la mayoría de las personas siempre llevan su computadora con un técnico, el cual les cobra grandes cantidades de dinero, y en realidad lo que va a hacer ese técnico es únicamente formatear la computadora y volver a instalar Windows desde el principio. ¿Para qué? Para que cualquier problema anterior que haya tenido prácticamente sea resuelto. Entonces, esto de formatear, de verdad, quiero decirte que es bastante fácil de hacer, es súper simple, y pues bueno, a fin de cuentas estarás ahorrando muchísimo dinero. Bueno, pero antes de que empecemos, en primer lugar necesitamos, digamos, dos requisitos. Uno va a ser el que te voy a hablar de las características mínimas que requiere tu computadora en cuanto a la instalación de Windows 7, y la segunda es que tú ya tengas ese Windows 7 en un disco, ¿ok? Vamos a empezar con los mínimos requerimientos. En cuanto a los mínimos requerimientos, en cuanto al procesador, mínimo necesitamos 1 GHz de velocidad, al igual que 1 GB de RAM. De disco duro necesitamos al menos 16 GB de espacio disponible. Ahora, si tú no entiendes nada de esto y de plano tu Windows ya no empieza, ¿por qué? Porque tu computadora está dañada, pues por lo menos intenta instalarlo y pruébalo. Yo te voy a ser sincero, a veces he instalado Windows 7 en algunas computadoras que no cumplen con los mínimos requerimientos, y teniéndola bien limpiecita, digamos que me funciona bien. Pero pues bueno, eso sería cosa de que lo probaras. Ahora, si tu máquina cumple con los mínimos requerimientos y tiene hasta más, pues sería lo mejor, ¿verdad? Y ahora, en cuanto al disco, te mencioné hace un momento que tú ya necesitas tener Windows en este momento en un DVD. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: necesito que tengas tu computadora prendida. En caso de que Windows no empiece actualmente en tu computadora, tú como quiera préndela, abre lo que es el DVD y mete el DVD adentro, a modo de que se quede el disco adentro. Ahora, si por lo contrario tu Windows sí empieza y tú metes ahorita el disco y te aparece aquí una ventana que lo empieces a correr, únicamente ignora la ventana, ciérrala, porque necesitamos apagar nuestra computadora con ese disco adentro, a modo de empezar a instalar el sistema operativo. Ahora, yo te mencioné hace un momento que esto de instalar otra vez Windows y formatear tu computadora es el proceso más simple del mundo. Solamente hay un pequeño requerimiento que necesitamos hacer para que el disco empiece a funcionar en cuanto nosotros prendamos nuestra computadora. Ahora, aquí desafortunadamente cada máquina funciona diferente. Te voy a dar ejemplos de cómo tú puedes empezar tu computadora desde prenderla y que empiece tu disco. Vamos a irnos aquí a una pantalla que tengo de este lado. Regularmente, cuando tú prendes tu computadora, más o menos te encuentras con una ventana de bienvenida, como lo estás viendo en esta fotografía que tengo aquí. Esa ventana de bienvenida te da, digamos, la marca quizás de tu máquina y algún otro tipo de información, como tú lo ves aquí arriba o aquí abajo. Ahora, cada máquina te da una ventana de bienvenida, digamos, diferente, mas sin embargo, todas tienen o te deben mostrar una serie de instrucciones con estas teclas que tú ves aquí. En este caso, F2 se mete al setup o a lo que es el BIOS. Ahora, no voy a entrar en profundidad acerca del BIOS porque me quiero también enfocar a personas que no tienen experiencia acerca de cómo hacer todo esto. Entonces, para ese tipo de personas no es necesario meterte al BIOS, porque existe otra función que regularmente es con F12. En algunas otras máquinas yo he visto que también lo puedes hacer con F10, pero lo que necesitamos hacer es dirigirnos a lo que es el boot menu. ¿Por qué el boot menu? Porque el boot menu nos va a permitir seleccionar
que inicie el disco en vez del disco duro. Déjame explicártelo un poquito mejor. Cuando tú prendes tu computadora y ves esta ventana de bienvenida, esta ventana que tú ves aquí no tiene nada que ver con tu disco duro ni con tu sistema operativo que actualmente tengas en tu computadora. Esta ventana de bienvenida radica en lo que es BIOS. Digamos que el BIOS es una pequeña memoria que está integrada en lo que es la tarjeta madre dentro de tu computadora, la cual al prender tu máquina te da esta ventana de bienvenida para posteriormente llamar al disco duro, el cual va a iniciar Windows. ¿Por qué? Porque Windows se encuentra en ese disco duro. Entonces, aunque tú metieras el disco, apagaras tu computadora y la prendieras, a veces ese disco no empieza a funcionar